Así es, Andy, un gusto saludarte. Transmitimos en vivo desde la ciudad de Bogotá porque hoy tenemos un verdadero twister político en Colombia. Por supuesto, ¿quién más? El protagonista es Armando Benedetti, después de este allanamiento realizado por parte de la Corte Suprema de Justicia con cerca de 30 efectivos de la Fiscalía del CTI, allí justamente en Puerto Colombia, en este exclusivo lugar muy cerca a la ciudad de Barranquilla, en el departamento del Atlántico. La pregunta es: ¿cómo se encuentran en este momento los procesos que se adelantan contra Armando Benedetti en la Corte? Porque son cerca de 7, Andy, televidentes, en los cuales se puede incluir tráfico de influencias, manejo de recursos públicos y el más reciente y al cual está apostando la Corte Suprema es de dónde sacó tanto dinero Armando Benedetti, porque su patrimonio se ha incrementado bastante justamente con este tipo de compras, como la mansión que estamos viendo allí en Puerto Colombia y que fue justamente la que fue allanada por las autoridades. Pues bien, nos acompaña en este momento Camilo Enciso. Él es abogado penalista y fue secretario de Transparencia de Colombia. Doctor Camilo, gracias por estar con nosotros. Sergio, muy buenos días. Un saludo para usted, para Andy y todos los televidentes. Bueno, hablemos sobre la mansión de Armando Benedetti y las investigaciones que está realizando en este momento la Corte Suprema. ¿De dónde está saliendo tanto dinero Armando Benedetti y quiénes están detrás? ¿Quiénes eran los dueños de esta mansión, que realmente son nombres muy importantes relacionados con la política colombiana, pero sobre todo con el régimen de Venezuela? Sergio, hace 2 semanas revelamos que Armando Benedetti hace 2 meses se pasó a ocupar esta propiedad en Lagos de Caujaral. Es una casa, una mansión realmente que puede estar superando en valor los 3-4 millones de dólares. Y no es claro cómo el ministro, que tiene un salario relativamente modesto para los estándares colombianos, puede estar pagando por esa propiedad. Esta casa, esa mansión, hace años perteneció a Alex Saab, que públicamente ha sido acusada por el gobierno de los Estados Unidos, de autoridades de distintos países, de ser el lavador de activos, el gran testaferro del régimen del dictador Nicolás Maduro. Muy bien, doctor Camilo, y hay que tener en cuenta que Armando Benedetti fue embajador de Colombia en Venezuela cuando llegó este gobierno. Andy, el doctor Camilo ya está acondicionado para tus preguntas desde Buenos Aires. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias, abogado, por este tiempo. Ya estamos hablando de lo que es todo este ruido que genera la adquisición, el crecimiento inquietante de este patrimonio del señor Benedetti. Hablemos de este leasing habitacional del que se habla. Permítanos la definición y posterior, porque esto representa interés público más allá de lo personal de Armando Benedetti para Colombia. Sí, un leasing habitacional es un tipo de contrato jurídico que suscribe un particular con una institución financiera que le permite ir pagando unas cuotas mes tras mes y al final de un proceso largo de aportes, ir acumulando un capital que le permite ejercer una opción de compra sobre el activo. Entonces, durante toda la primera fase, la persona está, digamos, en posesión del activo, de la propiedad, pero no es el dueño como tal. El activo no está escriturado a su nombre, no aparece a su nombre la propiedad. Eso es lo que tenía Ricardo Leiva Páez, sí, quien es la persona que le cede el contrato de leasing a Armando Benedetti. Y es la persona que es el representante legal de una empresa que se llama Ave Fénix Entretenimiento SAS, que tan solo 2 meses después de haber cerrado el negocio de cesión del contrato de leasing, firma un contrato por cerca de $2 millones sin licitación, sin invitación a otros oferentes, con una de las agencias más importantes del Estado colombiano. Gracias, esto queda bastante claro. Ahora, que desde el lado de la transparencia, desde este ente, abogado, le pregunto qué si estrategias, acciones deberían activarse para entender de dónde viene ese dinero y, por supuesto, hasta dónde la justicia puede accionar. Pues acá estamos viendo cómo la Corte Suprema de Justicia, después de muchos años de inactividad, finalmente ha reactivado su actuación alrededor de todo lo que tiene que ver con Armando Benedetti y está dando algunos atisbos, alguna esperanza de que por fin vamos a poder detener la impunidad con la que ha operado Armando Benedetti a lo largo de tantos años. La Corte Suprema ha estado avanzando en unas investigaciones de enriquecimiento ilícito, de enriquecimiento sin justa causa, y este tipo de allanamientos tienen por objetivo, como el que acaban de hacer el día de ayer, tiene por objetivo esclarecer de dónde vienen los activos, de dónde viene el patrimonio, quién está financiando las operaciones de Armando Benedetti.
Claro, ahora, abogado, ¿qué rol juega también en este caso las entidades bancarias que forman parte justamente de una compra de este tipo? Es decir, hay una investigación que en este momento pretende determinar las relaciones entre Benedetti y Alex Saab, ¿sí? Este cuestionado empresario, pero ahora, ¿qué rol juegan las entidades bancarias, por ejemplo, para la verificación de estos fondos en una compra de este tipo? Recordemos que hace una semana y media el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó a Armando Benedetti en la lista OFAC, en la lista Clinton, que es esta especie de lista a la cual terminan llegando narcotraficantes, lavadores de activos, terroristas y hoy en día megacorruptos del mundo. Esa inclusión en la lista Clinton le genera a las entidades financieras una obligación de terminar de manera tajante cualquier tipo de contrato de relacionamiento en el plano financiero con quienes están incluidos en esa lista. Razón por la cual incluso al presidente Gustavo Petro y al señor Armando Benedetti todavía no saben cómo es que le van a pagar los salarios desde el Estado colombiano, porque los bancos no se pueden prestar para ese tipo de transferencias. Luego, tengamos en cuenta que esa mansión de la que estamos hablando, de Lagos de Caujaral, en la que hoy en día vive el señor Benedetti, es de propiedad de un banco colombiano que se llama Scotiabank Colpatria, que tiene capital o está controlado por capital extranjero. Esa institución financiera tiene el deber de terminar cualquier tipo de relación contractual, si es que la tiene directamente, con el señor Armando Benedetti. Y además tiene que explicarle a las autoridades cómo es posible que en un activo suyo haya terminado viviendo el ministro del Interior, que está incluido en la lista OFAC. Claro, por supuesto. Ahora le pregunto, abogado, ¿cree usted que esto va a traer consecuencias políticas, legales sobre Benedetti, sobre el gobierno actual de Gustavo Petro, tomando en cuenta esto que usted acaba de mencionar, que ya están en el ojo, en una ceja y la otra de los Estados Unidos? Esto ya está generando un terremoto acá en Colombia. Una de las razones es que el día de ayer, cuando la Corte Suprema de Justicia, con una decisión de una de sus magistradas, la doctora Cristina Lombana, toma la decisión de allanar la mansión de Armando Benedetti, él sale en todos los medios nacionales a insultar, a injuriar, a calumniar a la magistrada Lombana, diciendo que es una delincuente, que es una criminal, la insulta con todas las peores expresiones posibles, en una clarísima violación del Código de Ética de los servidores públicos, pero sobre todo utilizando su rol, su posición de poder en el Estado colombiano para obstruir la justicia, para influir sobre ese proceso judicial, lo cual evidentemente violenta el principio de división de poderes, el respeto por la autonomía de la rama judicial y configura una falta gravísima que requiere una decisión inmediata y enérgica por parte del Procurador General de Colombia, que si actuara con la responsabilidad que los colombianos esperamos, sí, antes de terminar el día, debería estar suspendiendo del cargo al señor Armando Benedetti. Esto sería de alguna manera, ¿no?, la responsabilidad ética que debería asumir según su mirada, abogado, lo que puedo entender. Ahora le consulto, juguemos a la proyección. ¿Cómo evitar que una situación como esta se pueda repetir? Es decir, que funcionarios puedan adquirir este tipo de compras de dudosa procedencia. ¿Qué reforma debería hacerse según su mirada y experiencia? La ley colombiana establece la obligación que tenemos o que tienen todos los funcionarios públicos, yo lo he sido en el pasado, de declarar su patrimonio y sus conflictos de interés cuando entran al cargo. En este sentido, la ley debería ser modificada para que incluyera no solamente la obligación de declarar cuando se entra en el cargo o cuando se sale del cargo o una vez al año, que es lo que dice la norma actual, sino cada vez que haya un cambio significativo en el control de algún tipo de propiedad, de activo o de negocio con una institución, bien sea un negocio fiduciario o de otro tipo, que pueda significar algún tipo de variación sustancial del patrimonio de un funcionario público. Esa es una primera medida de la mayor trascendencia. La segunda es que tenemos que tener un sistema mucho más robusto de vigilancia proactiva sobre esas declaraciones juradas, en donde tienen que participar la Procuraduría, la Unidad de Información de Análisis Financiero, mirando, monitoreando que lo que los funcionarios reportan como su
patrimonio sea consistente con la realidad. Hoy en día esa vigilancia no se hace, y si no fuera porque hace 2 semanas empecé yo a denunciar la existencia de esa propiedad en la que vive Benedetti, el país no conocería esta historia. Claro. ¿Qué espera que ocurra, abogado, a partir de estas declaraciones, estas denuncias suyas? ¿Cuál es el futuro cercano que usted vislumbra con parte a esto? Yo realmente creo que el cerco finalmente se está cerrando alrededor del ministro Benedetti. Creo que su caída es inminente. Creo que la Procuraduría debe tomar una decisión enérgica y destituirlo del cargo, pero además debe inhabilitarlo para ejercer cargos en el Estado hacia el futuro. Claro. Corríjame y confírmeme, ¿hay algún proceso judicial en este momento o administrativo llevándose a cabo? Yo presenté el día de ayer una queja disciplinaria formal ante el Procurador General de la Nación, en la que le pido tomar la determinación de suspender del cargo al señor Benedetti y proceder a sancionarlo, a inhabilitarlo de manera permanente para el ejercicio de cargos públicos. Insisto, es una responsabilidad del procurador como cabeza del ente que vigila la moralidad administrativa y el cumplimiento de las normas éticas de los funcionarios tomar unas decisiones urgentes en este caso. Claro. Abogado Enciso, ha sido usted bastante claro a mis interrogantes. Quiero darle ahora el pase a Sergio. Seguramente tiene más preguntas al respecto. Sergio, contigo. Gracias, Santi. Sí, la pregunta que me atañe en este momento es, ¿esto dejó de ser una acusación personal a Armando Benedetti a convertirse en una situación de Estado? Porque ya vemos al presidente Gustavo Petro salir en redes sociales a defender y a decir que es ilegal lo que está haciendo la Corte Suprema de Justicia. Salió el Ministerio de Justicia también a reclamar esta situación y hasta la Secretaría de Presidencia en la misma circunstancia. ¿Están convirtiendo esto más bien en algo personal con el Estado y tratando de defender así a Armando Benedetti? Sí, yo creo que el ministro Benedetti, como siempre lo hace, está intentando lavarse las manos, escupiendo en una dirección contraria para simplemente desentenderse de las preguntas difíciles que la sociedad, los medios de comunicación y nosotros como sociedad civil estamos haciendo. Él sigue sin responder de dónde salió la plata para comprar la casa de Lagos de Caujaral, para tomar en posesión la casa de Lagos de Caujaral, de dónde sale el dinero para el apartamento que hoy le descubrimos en la Torre Iluminata, en el piso 27, que en plata colombiana alcanza los 1.800 millones de pesos, casi 400.000 dólares, en la cual hoy en día vive Ricardo Leiva Páez, que es el señor que le cede su casa en Lagos de Caujaral y al cual después el gobierno le da un contrato por 2 millones de dólares, perdón. Entonces Benedetti está lavándose las manos, no respondiendo, intentando cambiar el reflector. Claro, abogado. Ahí te escuchan. Sí, quiero interrumpirle. ¿Puede repetir, por favor, exactamente la torre que mencionaba? La torre se llama Torre Iluminata. Esto es un edificio de apartamentos de lujo en donde Benedetti compró un apartamento de 330 metros cuadrados en septiembre de ese año por 400.000 dólares. Esa propiedad no aparece declarada en su declaración juramentada de bienes. Él en entrevistas que ha dado ha dicho que él no tiene más activos y ahí le encontramos otra propiedad, otro contrato. E insisto con esto, el señor Benedetti ha estado viviendo durante los últimos años en algo que yo he denominado la danza de las mansiones. Pasa de la mansión de Puerto Colombia que le financia Euclides Torres a la otra, al apartamento de Torres Iluminata y después a la nueva mansión que le cede el señor Ricardo Leiva Páez sin explicación alguna, sin fuentes suficientes para pagar por esas propiedades. Ese tema de Euclides Torres es muy importante porque por Euclides Torres también están investigando al hijo del presidente Gustavo Petro durante la campaña en 2022 de enriquecimiento ilícito de un dinero que habrían entregado justamente a la campaña. Dice Armando Benedetti que él recibió cerca de 3.000 millones en calidad de préstamo para comprar la primera mansión. ¿Eso en qué va, doctor? ¿Eso en qué va la investigación? Mire, Benedetti ha dicho que él recibió 3.600 millones de pesos para comprar esa casa, pero el vendedor de la casa dice que se la vendió solamente por 1.500 millones de pesos. Benedetti no ha explicado qué pasó con los otros 2.100 millones de pesos, algo cercano a los 500.000 dólares para quienes nos están viendo que no son colombianos. Ahora, pasa una cosa muy interesante y es que cuando nombran al ministro Benedetti en el Ministerio del Interior,
Menos de un mes después está nombrando como viceministro del Interior a un tipo que era socio de las empresas del clan empresarial de Euclides Torres, es decir, su prestamista. Y tan solo un mes después, el gobierno nacional nombra como superintendente de transporte a un señor que se llama Alfredo Piñeres, que por casualidad también era socio del clan de Euclides Torres. Eso, queridos televidentes, se llama puerta giratoria, eso se llama captura del Estado en términos de quienes trabajamos en temas de lucha contra la corrupción. Ahora, abogado y Sergio, permítanme interrumpirles. En pantalla tenemos justamente, vamos a colocarlo nuevamente, el posteo que se hacía en la red social X, lo hacía usted mismo y decía: la danza de las mansiones de Benedetti. Y lo taguea, dice también, es dueño de un apartamento de más de 331 metros cuadrados en el piso 27, allí está, del edificio Iluminata, que compró, según folio de matrícula, por 1.860 millones. Y la interrogante del $1.000.000 y ese apartamento, ¿cómo lo compró? ¿Quién vive allí? Vamos a reunir también aquí tenemos el otro posteo, el certificado generado con el PIN, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla, es decir, la matrícula inmobiliaria también está en pantalla. Ahora, escuchamos, abogado y Sergio, las versiones que ha respondido el mismo Armando Benedetti al respecto. Por ejemplo, con la lista OFAC, dijo: me han metido en esa lista solamente porque he defendido la dignidad de Gustavo Petro. Es decir, se lava las manos y da 2 pasos atrás, afirmando que él nunca ha pisado la casa de un narcotraficante. ¿Usted cómo reacciona ante esto? Bueno, el señor Benedetti dijo que nunca había pisado la casa de un narcotraficante, pero casualmente terminó viviendo en una que fue de un narcotraficante, sin explicar cómo se dio ese tránsito de la propiedad, del control, del dominio, de la ocupación de esa vivienda. El señor Benedetti se la ha pasado dando explicaciones contradictorias, esquivando las preguntas que muy bien le han hecho los medios de comunicación, los activistas de sociedad civil y las autoridades. Pero insisto en esto, el cerco se está cerrando y vamos a ver muy pronto caer al señor Benedetti. Eso es muy importante, doctor Camilo, porque hemos consultado a otros analistas y consideran lo mismo, que es posible que este año Armando Benedetti sea capturado justamente por todas las investigaciones que está realizando la Corte Suprema. ¿Usted también es partidario de eso mismo? Pues yo creo que la Corte tiene que actuar, yo soy respetuoso de las decisiones judiciales, hay un debido proceso, el señor Benedetti ha dicho que le han violado todos sus derechos, eso yo creo que no es cierto, él además tiene perfectamente la posibilidad de ejercer el derecho de defensa, presentar los recursos correspondientes. Vamos a ver cómo actúa la Corte, hay que esperar en esto, yo creo que la prudencia manda, pero con base en toda la información disponible hasta el momento, lo que yo veo es que es inminente una decisión mucho más dramática por parte de la Corte Suprema de Justicia, que va a terminar afectando probablemente la libertad del señor Benedetti. ¿Gustavo Petro llegará hasta el final para mantenerlo en el gobierno, para defenderlo, ya con este trino que ha dicho que es inaceptable y que es ilegal el allanamiento por parte de la Corte? ¿Lo va a mantener ahí, lo va a defender? Pues yo no sé, el presidente Petro ha sido tan errático alrededor de todo lo que tiene que ver con la defensa de sus funcionarios en el alto gobierno que han estado involucrados con casos de corrupción, que cualquier cosa se puede esperar en este momento. Mire, le voy a hacer una lista. El exministro de Hacienda, el exdirector jurídico de la Presidencia, el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, es decir, una cantidad enorme de aliados políticos del señor Gustavo Petro están metidos en unos problemas enormes con la justicia colombiana por actos de soborno, de tráfico de influencias, de peculado, de apropiarse de recursos públicos. Y el señor Gustavo Petro lo sigue defendiendo después de haber hecho campaña sobre una base de luchar contra la corrupción. Y una última cosa acá, esto no se trata de hacer política ni de atacar a la izquierda ni de atacar a ningún partido político. Esto se trata de exigir transparencia e integridad a lo largo y ancho de todo el espectro de lo que es la administración pública colombiana, con independencia del partido político y de la ideología. Andy, más preguntas desde estudio. Gracias, Sergio. Quiero agradecer al abogado Camilo Enciso por dejarnos claros todo el escenario de lo que está pasando en torno a Armando Benedetti, ministro del Interior, muy cercano hoy a Gustavo Petro, quien no solamente ha estado siendo objeto de estos allanamientos a los que él llama ilegal, sino que también hoy está en una lista OFAC, la lista Clinton de los Estados Unidos, y por supuesto ahora este proceso por la adquisición de bienes que superan a sus ingresos mensuales y donde
donde lo que ha sido la declaración de patrimonio es limitada. Entonces no hay una coherencia entre lo que ingresa y el cómo obtiene estos niveles, además en zonas que son realmente sectores privados muy de gran alto dinero allí en Colombia, donde él vive. Abogado Sergio, gracias por este contacto. Tengan ambos una buena tarde. Veremos cómo responde la justicia. Feliz tarde.